Llega el momento de cargar las imágenes. Hemos creado la moneda, pero no tenemos ninguna imagen todavía. Entonces lo abrimos y vamos a esta interfaz de trabajo, este espacio, donde se han creado por defecto anverso y reverso, ¿de acuerdo? En forma de calibración tipo círculo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las monedas son circulares. Si no fueran circulares, podemos cargarlo como un detalle. Bueno, o podríamos hacer algún truquillo como eh, calcularlo con respecto a las esquinas de una moneda cuadrada, por ejemplo, ¿no? Lo que saldría es la circunferencia circunscrita a la moneda. Pero bueno, eso como cada uno quiera. Lo importante ahora es simplemente ver cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer entonces es cargar la imagen. Para eso nos vamos aquí abajo, que es elegir imagen. Nos vamos aquí, a anverso, y la cargamos. Y se nos queda. Si estamos conforme con la imagen, pues perfecto. Una cuestión que tengo que decir es que para que el programa funcione bien, sobre todo a la hora de calibrar, para poder medir, la imagen que tengamos tiene que estar recortada lo suficiente como pegada a la moneda, ¿de acuerdo? Porque lo que hace el programa en sí es calcular el centro de la moneda en función de el corte de las dos diagonales del cuadrado que tenemos. Por lo tanto, si queremos fijar más o menos bien la moneda y calibrarla bien para medir más o menos lo más fino posible, tenemos que tener previamente la imagen recortada, ¿de acuerdo? Aquí podemos mirar, podemos ampliar al rango que queramos, podemos girar si quisiéramos, si necesitáramos girar porque viene girada la imagen, podemos de uno en uno, eh, como queramos, ¿vale? Podemos ajustarlo, ¿no? Para que no, a la pantalla. El zoom no afecta, el zoom solo es para verlo más grande o más pequeño. Cuanto más resolución tengamos, mayor veremos la moneda. Y el giro sí, el giro, si ve la moneda girada por lo que sé, la quiero colocar bien, pues la puedo girar y se va a guardar ese giro. Si yo estoy de acuerdo con la moneda que he cargado, pues le doy a guardar esta imagen de esta vista y esa moneda ya se queda para siempre. El reverso, pues igual, le voy al reverso, elijo la imagen y la cargo. ¿Que estoy de acuerdo con la imagen que se ha cargado? Pues igual, le doy a guardar esta vista y ya tendríamos guardada lo que es la imagen. En este caso, vemos que la moneda sí parece un poquito girada respecto a cómo debería estar. Entonces simplemente le damos giro, ¿no? Estaría hacia el otro lado y la vamos girando, aunque luego la podemos seguir calibrando, ¿eh? Uno con dos parece, uno con dos, uno con tres negativo parece que es el adecuado. Bueno, entonces con eso tendríamos ya la moneda. Guardamos, como he dicho, guardar la imagen de esta lista. Esta, la hemos guardado, se ha quedado. Y cuando volvamos a abrir, ya aparecen las dos imágenes guardadas con el giro incluido. Y con esto tendríamos lo que son la cargada de imagen. Si queremos añadir detalles, lo vamos a añadir detalles y podemos elegir entre anverso, reverso o canto, ¿no? Por ejemplo, en este caso hemos puesto anverso. Bueno, pero en anverso ponemos, por ejemplo, escudo. Y vamos a añadir. Y en este lo que tenemos que hacer de nuevo es elegir una imagen, en este caso esta, que es la de escudo, y cargamos. Aquí también viene, la guardamos y también viene un poquito girada. Yo creo que aquí al revés, tenemos que girar para otro lado para que se quede bien, ¿m? Más o menos. Y con esto tendríamos pues los distintos lados. ¿Que quiero más detalles? Pues vuelvo a cargar más detalles. Eh, por ejemplo, del, del anverso, cargamos, por ejemplo, céntimos, ¿no? Si lo quieres llamar así, porque tú puedes llamarlo como tú quieras. Pues me voy a elegir, voy para que se vea lo que tengo aquí, en iconos grandes y céntimos, ¿no? Tenemos aquí, abro y la tengo guardada. Guardo la imagen y ya tengo esta imagen. Y podemos ir todo lo que quiera. Igualmente, podemos guardar imágenes del canto, si yo lo quiero, para luego procesarlas. Esto es solo para guardar imágenes. Luego, el siguiente paso, antes digamos,
Medir es, y de calibrar es procesarlas, ¿de acuerdo? Pero eso será el siguiente tutorial.